Hola, como les expliqué, mi internet es muy malo y entonces yo en la pandemia eran como clases muy rápidas. Entonces, prefiero, si voy a hacer presentación, grabarlos. Y en este caso, quisiera explicarme bien o mejor. Y espero no sonar mucho a maestra dando clases. Pero si sueno, pues es que soy maestra. ¿Ya qué hago? Em, Bien, lo que estoy compartiendo aquí es algo muy sencillo que preparé y que estaba preparando y que es parte del material con el que fui preparando datos para mi tesis. En un principio me dio por analizar los canales, después ya no lo usé, ¿no? Pero ahí está. Detecté canales pro Gloria, ¿no? Estaba Gil Soy, los 90 con la Trevi, al estilo Janet, el análisis con Sonia Cantú, la pelirroja al aire, mi paginita informativa, y todos ellos asumían fans. La que menos es pelirroja, porque pelirroja decía yo soy más fan de Tamara, ¿no? Y me faltan ahí algunos, pero en realidad son, pues, son los que me llegaban en reel y que se digan así pro gloria al 1000 y que no tengan ninguna otra característica extra que yo les haya clasificado. A un lado está, si te das cuenta, cuando digo que es desigual, date cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si le agregara 2 más, 8, 9. En cambio, ve los canales que son Pro Carla, Lynn, Liliana, Yapor y Guadalupe Carrasco, y las que se acumulen esta semana. Angélica Palacios, Ponchote, Ana María Alvarado, de Historia en Historia, doctora Amel, Seriani, Lupita Martínez, Doctor Salama, Estafador de Sueños, Inés Moreno, Poncho TV, Angere, Las Comadres, Escándalo en Línea, eh, el Narcisismo TV, el pasado nos repasó y antes el pasado nos vuelve a pasar, el Chatarrero, el Siete Pilas, Moctezuma Clips, Natalia Barea, Alíneate y abre tus alas y que retumbe, Cele, Vega, recientemente me acaba de llegar uno que no está anotado aquí, que es Stop Trata, Fabiana, platicando con Lola, Ana Luz Salazar, o sea, ya puestos todos juntos son un friego. Si a esto le sumas a Josefa Galván, que no está aquí porque te digo, este era un material con el que yo empecé, dije, voy a hacer esta como primera entrada de la tesis, luego ya no me fui por ahí, pero claro que los ubiqué. Y luego están los que no se mezclan. Los que no se mezclan son El Shock, Cuadri Paparazzi, Viborilda, El Gordo y la Flaca, los que hablan poco pero siempre mal de Gloria, Alejandro Zúñiga y Mitch TV, y los que han ido cambiando sus posturas a lados opuestos, H y Laura Cepeda. ¿Ok? De estos canales, caso particular es Ponchote, que en realidad no existía en la red, más que porque empieza a salir con de historia en historia. Entonces, se impulsa del público que ya tenía de historia en historia, con Claudia de Casa y eh, Lupita Martínez y la tercera en discordia, que ahorita se me está yendo el nombre, Boris, pero que ellas pues son periodistas de muchos años, entonces pues obviamente caí en blandito. Y de allí él se pone a hacer análisis de libros y yo el primero, creo que el primero que escuché fue Nación TV y por eso me quedé, porque Nación TV yo lo tengo y yo lo había leído. Entonces, yo lo escucho y digo, le faltan un montón de partes y esto está como contado a medias y esto está como pasado por un tamiz en el que me cuentas de esta obra lo que puede resultar simpático. Allí todavía no se había hecho defensor de las causas de las mujeres desprotegidas. Allí hablaba del zungiringiri y de, o sea, hasta allí no había tomado en una postura. Salvo, eso sí me daba yo cuenta, cuidar mucho las que podían ser fuentes de trabajo después. Entonces tiraba, pero no tiraba tanto. Y bueno, eso sí lo sigue manteniendo.
Después, al más puro estilo de Liliana Regueiro, se avienta una confrontación con Claudia de Icaza, lo que era perfectamente predecible si tú vas a tirarle a su libro y tirarle tan injustamente, porque yo no creo que Claudia de Casa haya hecho un mal trabajo periodístico, con la pena, pero el periodístico debe sacar un lado y el otro, y ella sacó el lado que los otros no estaban sacando. Entonces, eso fue osado en su momento, porque le ganó muchísimas críticas, porque a todos nos gusta estar con las víctimas, y ella dijo, no, espérame tantito, déjate muestro una realidad y un espectro un poquito más amplio, y pues se la acabaron, ¿no? Y Ponchote hizo una de que, no, hombre, el tipo te envolvió y ya casi que querías con él, ¿no? Yo no sé si Claudia tenía una simpatía por él, dado su marido o no, pero lo que sí sé es que eso, Poncho, yo ya lo sabía. O sea, eso no pudo ser como, ay, nada más vengo, te tiro y sé que no va a pasar nada porque aquí todos somos adultos, ¿no? Tal vez era una forma de brincar hacia otro lado, y tal vez estaba preparado y tal vez no, y genuinamente salió y dijo, buen momento para allá que tengo mi público, irme a otro lado, ¿no? Eh, por el otro lado, Ana María Alvarado es muy claro, ¿no? Ella apenas está brincando, igual que Inés, a tratar de posicionarse. ¿Sí? Son gente que viene del medio y que está aprendiendo qué onda con las redes y que le viene muy bien colgarse de lo que sea con tal de ir teniendo más público. Entonces, de historia en historia, en cambio, sí tiene un brinco muy especial, porque cuando estaban Claudia Di Casa y Boris nada más, estaban como más objetivas. Después entra la doctora Mel, que en su momento había tenido un programa por separado, Las Almas Rotas o no sé, algo así, y porque me llegaba por podcast, no, nunca las he visto a ellas dos juntas en un video, igual sí hay, pero yo no las he visto. Y allí las dos dijeron, ah, no, bueno, yo aquí creo que hubo dos enamoradas, Gloria y Mari, las otras no se enamoraron, ¿no? Las otras, yo digo, ¿y si no se enamoraron, qué hacían allí? No, bueno, pues entraron por otros intereses, pero no sería porque el señor les gustaba. En cambio, estas dos dicen sí se enamoraron, pero ya ahorita ya no. Es un brinco muy especial porque entra la doctora Mel hace miguis del otro lado y ya con eso, olvídate, ahora son pro Carla, Aline, Liliana Yapor, las salas abiertas y etcétera. O sea, Liliana Regueiro, Yapor y las salas abiertas, todos juntos ya, ¿no? Pero fue un brinco así muy diametral. El doctor Salama, pues él va por los likes. Eso es muy obvio. Estafador de sueños, pues de Liliana, y que se puede pensar, claro que va por likes. Inés Moreno, ya sabemos cómo pasó y creo que es muy lógico, lo estoy posicionando en mi canal, si H tiene razón y creo que la tiene, esto no le va a dar más de 500, 600 cuando mucho, y eso es insuficiente para alguien que pretende vivir de las redes. Entonces, claro que se brincó al otro lado porque allí sí va a tener más seguidores y más likes, sean ciertos o no sean ciertos, pues algunos se quedarán. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo muchos likes y mucho movimiento en las redes provocado artificialmente, si tú quieres, voy a tener más gente que me vea y de esa otra gente que me vea, alguna será real y se va a quedar. Entonces, de momento le estoy sacando lo que puedo y aparte me estoy posicionando. ¿Eso es malo? No, pero las cosas hay que tomarlas como en el análisis más fríamente, ¿no? No son los defensores de las causas desprotegidas tampoco. Poncho TV, bueno, lo he visto muy poco, y muy poco es de verdad, unas 2 o 3 veces. Nunca he terminado de ver algo con él, y ya ni lo intento. O sea, punto. Yo 3 veces me llegó, 3 veces le di la oportunidad, las 3 veces ofendió, lo que fuera, no todos eran caso de Gloria, los otros eran de otra cosa, como quiere, él siempre tiene para ofender, para dar y repartir, o al menos en ese tiempo, no es algo que a mí me agrade, así no me gusta oír. Entonces, solo sé eso. Angere, pues Angere primero decía que estaba con esta Raquel, ¿no? Pero
Al principio creo que he estado con el señor del pasado, con este Vega, y sin embargo, ella se mostraba allí muy ecuánime. Cuando se fue donde estaba ella, no, ella era primero muy pro Raquel, y luego ya no, ya después fue de las Hermanas del Dolor. Todo depende de si me aceptas la invitación y vienes a mi programa y me concedes una entrevista, entonces ya me caíste bien, entonces ya soy toda una defensora, ¿no? Las comadres del río, pues ellas salieron como alumnas de Gigi, empezaron a posicionar su canal, tuvieron como una diferencia por la fuente que una de ellas tenía con Raquel, y ya de ahí como que empezaron a tirarle a Raquel, y luego ya son abiertas y decantadas pro Liliana y las víctimas, y también son nuevas posicionando un canal a punta de bronquearse con mucha gente, y está bien. Cada quien hace sus canales, por lo visto, en las redes como puede, y las confrontaciones dan mucho para tener likes, ¿no? A la gente le gusta que tires, que ofendas, que hagas cosas extravagantes, llamas la atención y con eso pues te quedas. Escándala en línea es a alguien que H dice que estuvo con él. Yo nunca la vi allí, pero no tengo por qué dudar. Si H dice que estaba, pues entonces estaba, y que en ese tiempo no le gustaba el showcito, pero que ahora le gusta el showcito. Yo en realidad la veo muy joven, no es de México, por su acento, tal vez sea colombiana, por el acento, no lo sé, pero eh, no sabe mucho del caso, pero lo que sí sabe es de dinero, ¿no? Y se da cuenta que con las hermanas va a tener más likes y más vistas y más todo, y pues se decanta rápidamente, no tiene que pensarla mucho. Eh, el Narcisismo TV pues sale para descubrir narcisos en cada uno de nosotros. Digo, todos tenemos algo de narcisistas, y más ahora con las redes, y más con en Facebook, donde la gente se toma fotos si desayuna, si come, si cena, en el café y en la mejor etapa de su vida, y se maquilla y toma la mejor foto de sí y la publica y demás. Entonces sí, todos tenemos un poquito de narcisistas. De ahí a que te pongas a diagnosticar a media humanidad, sí me parece excesivo. Eh, las amigas que yo tengo que sí hacen terapia me dicen, no, jamás, o sea, jamás podría yo andar clasificando gente porque la veo en un video o porque leo algunas cosas de ella. Primero la tengo que tener en terapia, o sea, dialogar con ella, y todavía debe llevar tiempo para que tú vayas detectando los rasgos y detalles de la personalidad, pero él los ve en un video. La NASA se está perdiendo de un genio. No, obviamente creo que es alguien que, pues, le ha encontrado la manera, ¿no? No sé si sigue encontrando narcisos, pero yo alcancé a ver 3, y siempre este es un narciso, la otra es narcisa también, y acá hay otro narcisista. Todo era puro narcisismo. El pasado nos repasa y nos vuelve a pasar, y bueno, pues allí hubo algo, creo que perdió el canal, pero H dice que no, que esa es una manera de reposicionarte y volver a ganar dinero cuando no estabas posicionado con más. Pues no lo sé. A mí me hacía gracia cuando tenía de todo, no cuando se clavó en puro gloria, 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 y aparte para tirar, 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 y luego como que igualarte mucho, y la yoyis grande y la yoyis chica, como que me parece innecesario. Y ya el colmo fue cuando hablaron de un autor que, sin ser mi hit, de hecho no tengo ningún libro de él, pero los he leído, ni al caso con lo que estaban haciendo de crítica del libro de Doctor Psiquiatra, ¿no? Entonces yo pasé sin ver. Luego está el chatarrero, que bueno, nunca lo he visto, nunca le he dedicado mi tiempo, pero lo oigo en sus comentarios y también creo que me lo puedo ahorrar. Eh, el Siete Pilas me llega, no sé quién es, y todos los otros en su mayoría no sé quiénes son, simplemente nada más me llegaron y me di cuenta que son del otro lado, ¿no? O sea, que son opuestos a los de acá, y que son pro las chicas, que nunca se crecerán, siempre serán chicas. Y de Vega sí tengo otra cosa. Vega criticaba, yo creo que eso fue el más decepcionante. Criticaba y criticaba y criticaba a Liliana. Y decía que el programa era malo, y que él lo hubiera hecho de otra manera, y que eso le faltaba calidad, y que no sé cuánto. Y después lo vi sentado, dejé de verlo mucho tiempo, y luego de repente, ching, ya estaba sentado a un lado de Liliana Regueiro. Y dije, ok, bueno. Eh, eh,
¿Qué hace falta para que uno cambie de posición? No lo sé. Pero sí identifico que Cele, Vega, Fabiana están en el mismo grupo, ¿no? Como que en las redes se forman grupitos y esos grupos se apoyan unos a otros, o creo que va como por ahí. Platicando con Lola, no sé cuál sea, simplemente me llegó y el título me decía claramente por dónde iban las cosas. Y me llegaron como 3 y todos los títulos eran iguales, que debo pensar, pues que si caminas como pato, graznas como pato, nadas como pato, pues estás pro Carla, Liliana Yapor y las que se acumulen. Guadalupe Carrasco. Y Ana Luz Salazar, bueno, ella creo que vivió una experiencia muy fuerte, está relacionada con Azteca, y es de estos canales que se posicionan de la noche a la mañana fregoncísimo, como Misterio sin resolver, es que es gente muy popular, yo creo, entonces se posicionó enseguida, y, o sea, la sacaron de un programa, se posicionó al otro día, bien perrón, y a veces ha salido con ellas y ha dicho lo que no debía, pero está muy con ellas, de todas maneras, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es esto. En Shock es el más posicionado de todos, o sea, a él le vale. A Jorge Carvajal le vale todo este chismecito. Él es muy claro, ¿no? Él antes que ninguno dijo, esa serie ni me la voy a echar porque parece la serie de Liliana. Y Liliana todavía no había salido a decir cosas ni a... No, no, no. Él simplemente dijo, ella está agarrando su serie personal. Y pueden ir a buscar hacia atrás, porque lo dijo mucho antes de que Liliana saliera e hiciera todo ese show. Y Jorge Carvajal es alguien que en el medio de comunicación, en espectáculos, tiene un colmillo que, mira, va dejando surco en el camino. Entonces, si lo dijo, por algo será. Y a él le vale. Y Philip, ya sabemos que él es fan de Gloria, y que intenta cierta objetividad, porque además el programa que le dedicó a Aline fue muy generoso con ella. Entonces él, aunque es fan de Gloria, trata de mantenerse como al margen. Tan es así que siendo fan de Gloria, cuando Raquel no estaba aún con Gloria, le hizo la entrevista y Gigi es tan contrario a todas que no quiso ni estar en la entrevista. O sea, y ellos son muy independientes porque ya están posicionados. Entonces, no importa que cada que dicen algo van y les dicen de todo. Él dice que conmigo ni se desgasten, dice Jorge Carvajal. Conmigo ni se desgasten, ¿eh? Y digan de mí lo que quieran y díganme PDF, díganme cuanto gusten, porque yo pienso lo que pienso y no lo voy a cambiar nomás porque me vengan a poner aquí cosas. O sea, ese es alguien que está seguro de sí, que no depende de los likes que le den o le quiten, porque sabe cuál es su posición. O sea, sabe cómo está de posicionado en las redes, no anda buscando, no anda de quedó bien, ¿no? Y los cuadri paparazzi tampoco, porque su naturaleza de producto es otro. Viborilda es para mí alguien de aquí de Guadalajara que me merece todo el respeto, que es una periodista de muchísimos años, o ha hecho trabajo al menos periodístico de muchos años, y es muy seria y muy formal con todos. No es alguien que se lleve, no es alguien que falte al respeto en absoluto. Es un programa muy blanco, que si puedo veo, es de los que escucho porque me entretiene mucho. Va a faltarle muy poco al respeto a la gente. De hecho, nunca le he escuchado yo faltar al respeto a la gente, ni cuando aquí trabajaba en radio. Y ella se ha mantenido como al margen, 2 veces ha hablado y las 2 veces con respeto de Gloria, dijo lo que vio respecto a Mari, y después cuando se juntaron también con respeto dijo, pues ellas sabrán sus cosas y por qué se vuelven a juntar, y con todo el respeto, ¿no? Y de las otras tampoco les tira, o sea, en absoluto, pero le vale acá. O sea, no es alguien que se ocupe, ella tiene su público y sabe cuál es. El gordo y la flaca tienen su público y les importa muy poco si les dan like o los critican. Ellos tiran parejo. Y ya había dicho que el Mitch y Zúñiga generalmente le tiran. Y tal vez el Mitch le tire porque pues no le han dado entrevista, las otras sí le han dado entrevista, y resulta que él ha dicho que es primo o pariente del esposo de Trevi y ni así ha conseguido entrevista, pues igual está molesto, ¿no? Y ya. Laura Cepeda y H pues han cambiado sus posturas, pero H estaba muy en favor de escucharlas hasta que Liliana Regueiro se metió con él.
y se metió con su familia, con la familia de él, que ya es ya irse más lejos. Y él le advirtió, yo recuerdo que él en un programa dijo, mira Liliana, si tú sigues, yo soy capaz de unirme a Esli y a los otros. Pues no le hizo caso, por lo visto, porque ya se unió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, o sea, que sí le colmaron el plato, ¿no? Porque ese no las manda por correo. Es demasiado frontal. Ok, separé a los canales que aún estando de un lado o de ninguno, porque el Lic Daniel Ramos, siempre, Islas Ramos, dice que él no está de ningún lado, y empezó tirándole mucho a Raquel. De hecho, se reía de por qué hizo eso, no sé cuánto. Es muy su personalidad reírse de los procesos que no le parecen adecuados, etcétera, ¿no? No estaría yo muy de acuerdo con eso, pero él así lleva su canal y es parte de él reírse por todo, ¿no? Entonces tampoco creo que si hubiera una buena o mala intención, no lo sé, pero él trata de mantenerse en yo voy a tirar aquí todo lo parejo que pueda si lo que dicen no concuerda con lo que dicen mis papeles, que es los procesos. Hay unos libros que te llevan el proceso, los códigos penales de cada estado, ¿no? Y los federales, y etcétera. Entonces él va siguiendo eso y con respecto a eso hace su programa. Pero saca documentos. O sea, gracias a eso pude ver y meter en mi tesis la bigamia de Andrade, que se detiene un poco, pero si esa bigamia se acaba de desintegrar, pues quiere decir que no fue válido el matrimonio de Aline y tampoco fue válido el matrimonio de Sonia, ¿no? Bueno, él sí saca datos, Esli Fombona saca muchísimos datos, Ana y los medios saca datos y Ale Huésped saca datos, presentan documentos legales, investigación documental. Y aquí debería agregar a la pelirroja al aire que sacó las actas de nacimiento y bueno, y que ha sacado a Tamara con ella. Ok, que promueven narrativas son los que tú hayas visto en el lado que son un puñero más los que se acumulen esta semana porque levantas una piedra y sale un canal, promueven narrativas a través de eslogans. Todos esos canales y en los chats de absolutamente todos aparecen cosas como las víctimas, las verdaderas víctimas, las víctimas reales, justicia para las víctimas, que retumbe y verdad y justicia. Y antes era todo a la luz, ¿no? Como promoción para el libro, toda la luz y toda la luz y toda la luz hasta que llegó el libro y luego se tuvo que quedar en la oscuridad y entonces ya cambiamos el todo a la luz. Ahora sí, vamos a hablar lo que parece clase de publicidad, como si estuviera dando clase en la facultad. Bien, el manejo de eslogans es una cosa excelente que a mí me parece que aquí ha fallado un poco, pero el diseño estaba bien, ¿no? En diseño de origen estaba bien. Lo que no se ha logrado es posicionar de veras. Pero ¿cómo se maneja un eslogan? Aquí lo vas a ver. La Cuba Libre era ron de caña. En México, originalmente el ron Bacardí era el que se usaba, pero ante la sobreproducción que tuvieron de brandy en los años 80 y 90, la casa Pedro Domecq quiso posicionar su bebida de uva, ¿ok? Para la Cuba, que no era la forma que venía de origen. Entonces, ¿qué hicieron? Una campaña en la que empezaron a decir la Cuba es de uva. Ya quedamos que no era así, era de caña. Y luego, Cuba de uva, presidente. Una Cuba de uva. Ahorita te voy a poner cómo estaba, porque la mayoría de ustedes probablemente no vivieron ese tiempo, pero los manejos del eslogan en una empresa de marketing se van diseñando para que queden en algo más pequeño que ya incluya lo anterior. Entonces empezaron en la primera parte decían, la Cuba es de uva. En la segunda parte de campañas, que es otros meses de anuncios en televisión, decían, Cuba de uva, presidente. Y ponían a la gente en fiestas y demás, como siempre que anuncian bebidas y alguien decía, señalaba al invitado, Cuba de uva, y del otro decía, presidente, o sea, le levantaba las dos bebidas y le decía, presidente. ¿Ok? Entonces, en la tercera fase de la campaña decían, una Cuba, sí, de uva, obviamente.
Y la parte final era cuando ya decían, obviamente, presidente. Y tú veías en los panorámicos de la carretera que nada más te ponían, obviamente, 3 puntos, presidente. Y ya era el anuncio, ya en tu cabeza estaba, pues, una cuba, la cuba de uva. Ok, vamos a ver otro caso. Y es importante decirlo, aunque soy una maestra. Estos ganaron un premio, porque eso nos lo llevó un maestro a nosotros a la escuela y hay un libro sobre esto, que ganaron un premio por esta campaña también diseñada, que además logró la venta y el cambio de la cuba a la uva en edades más jóvenes. ¿Sale? Este es el otro que ha ganado premio, el manejo de eslogan de Danone. Parte 1, tomar yogur es saludable. Parte 2, salud, yogur, yogur Danone. Y después vas a quitar el yogur y es la tercera parte, salud Danone. Y la gente va y compra creyendo que Danone no es un montón de azúcar con un poquito de harina y otras cosas y un poquito de leche. No, la gente piensa que es muy saludable Danone. El manejo de eslogans de la Cuesta, Hernández, Carrasco, Regueiro, Yapor y las que se acumulen es, ellos empezaron con la causa de la justicia para las víctimas, luego pasaron a la causa de las víctimas reales y después se quedaron en la causa. Y nada más, si tú no estás con la causa, ¿cuál causa? Pues la de las víctimas reales, obviamente, la otra no es causa, solo Dios que sea, esta es la causa, ¿no? Después, como que esa no quedó tan posicionada y entonces siguieron al revés el proceso. Entonces empezaron con las víctimas, pasaron a las verdaderas víctimas y luego ya son las víctimas reales. Y lo que seguiría sea las auténticas, las súper reales o no sé qué, pero no termina de cuajar, no termina de cuajar, porque ya hicieron un juego de demasiados, o sea, es y que retumbe, primero empezaron con a la luz, luego y que retumbe, y luego son demasiados eslogans, o sea, en realidad es, tú tienes que hacer tu listita y cómo va, pero esto lo único que me dice es que está diseñado. O sea, lo que yo detecto aquí es diseño. El manejo de eslogans, ahí va otro. Justicia para las víctimas y que retumbe, justicia para las víctimas verdaderas. Y tú lo puedes ver en los escrititos, te los ponían abajo así completo, y que retumbe, justicia para las víctimas verdaderas, y que retumbe, justicia para las víctimas verdaderas. Y después lo dejaron solo, y que retumbe, y luego verdad y justicia. Verdad y justicia. Como si pudiera servirles en el 8M que al final, pues no cuajó. Va otro grupo de eslogans que iba al principio con el libro, es que ella tiene una tonelada de pruebas, el caso que México dejó en la oscuridad, y luego una tonelada de pruebas, todo a la luz, y luego en la mezcla de los dos, todo a la luz y que retumbe, ¿no? ¿Qué te digo? Que son demasiados para que, y si se repiten y se repiten y se repiten, pues se vuelven muy identificables. Se vuelven muy identificables. Un corta-pega que se repite 1000 veces, está planeado, está diseñado. ¿Para qué lo diseñan? Para generar un maniqueísmo manipulador. Date cuenta que se tiene, o sea, están hasta ensayados en eso, ¿me entiendes? Son las chicas contra las mujeres, las muchachas contra las adultas, que eran las otras ya eran adultas. Ustedes eran muchachas, ellas ya eran adultas, no, perdón, cuando llegó aquí Yapor, ya todas éramos adultas, hermanas, todas éramos adultas, o sea, que hayan llegado adultas, quita el abuso, no, no, no. Quita al abusador, no, el abusador sigue siendo Sergio, punto, aunque tú hayas llegado a 27, a 28, a 30, a 40 que hubieras llegado, a 50 que tuvieras, el que te abusó es un abusador y punto. O sea, no hace falta dejarte en chiquita siempre. Unas niñas, éramos unas niñas y del otro lado, unas casi sesentonas. Pues sí, achú, dijera Gigi. De un lado están las víctimas y del otro las tratantes. Entonces, con ese maniqueísmo, las de acá pasan de víctimas a heroínas, muy promovido por Ponchote, y las de acá pasan de víctimas a victimarias. Ah, chinga, pues ¿cómo le hicieron? Si lo que hizo una la hizo la otra, pues o todas pasan de víctimas a victimarias,
Y punto, porque allí no hubo heroínas. Vamos a dejarnos de cosas. Allí no hubo heroínas. Tamara Zúñiga fue una heroína para su hermana, si así hubiéramos de pensarlo. Nada más. Nadie más sacó a las otras. Cada quien se sacó a sí misma como podía. ¿Y las podemos culpar por ello? No, no, porque es una situación en la que no le deseo a nadie. Este rollo de las heroínas no me lo trago. No me lo trago y no lo acepto. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sale? De inocentes a culpables. O sea, estas de este lado son inocentes contra aquellas que son bien culpables, aunque haya un juez que haya dicho que no, porque pues lo hizo por corrupción. Ya ves cómo está el asunto. Y de este otro lado, somos cristianas. Y del otro lado son unas pecadoras. Es lo que hay, es lo que hay. Entonces, este maniqueísmo, y si me burlo un poco es porque el maniqueísmo es eso, para mí es el blanco y el negro, la vida no es blanco y negro, la vida tiene muchos matices antes de llegar al negro, y todos, yo incluida, tenemos muchísimos matices, pero todos tenemos blanco y tenemos negro, todos. Para el defensor del género, que carece de perspectiva de género, y no lo sabe. Lo dije en mi anterior entrega y lo pongo aquí porque ahora sí, yo lo había buscado y lo encontré en este. Así que de una vez se los leo. Jurisprudencia primera de la 116 de 2025, diagonal 2025. O sea, salió en 2025, ordena que cuando una mujer sea acusada de trata de personas, los jueces deben preguntarse primero, ¿tuvo realmente codominio funcional del hecho o su participación fue resultado de coacciones invisibles? Ahí es donde está el asunto. Esto significa que todo tribunal de México está obligado a analizar si una mujer acusada de trata también fue víctima de las mismas estructuras de poder que explota. Tan, tan. Gracias por la asesoría, no cobro. Así es el show. Si quisieras que Gloria o Mari hoy fueran acusadas de trata, el juez se tendría que retrotraer a ver que cuando ellas llegaron, sufrieron vejaciones, sufrieron abuso, fueron sometidas y todo lo demás. Con lo cual, no iban a pisar el fresco bote que esperan y muy probablemente no les iban a pagar nada. Ahora bien, falacias. Por cierto, ese artículo yo se lo mencioné a Lick Daniel y él me dejó así como que las saladitas a una mesa, pero yo ya lo había encontrado. O sea, si no se lo estaba diciendo por decir, lo había encontrado. Falacias. Cuando yo tengo un maniqueísmo así, lo que produzco son falacias. Voy a tratar de explicar como a mis alumnos la falacia de una manera muy breve. Creo que Sonia ya la explicó como mucho más detallada. Yo la voy a explicar de una forma muy breve. Y una falacia es como un argumento con una pata coja. ¿Esto qué significa? Que el argumento parte de una, dos o tres premisas y una conclusión que debe ser coherente con las premisas iniciales y cada una de las premisas debe abarcar las anteriores. Entonces, o bien relacionarlas, pero de manera lógica. Cuando una de mis premisas es falsa o no es consistente, allí voy a caer en falacia. Cuando una de mis premisas busca convencer por la emocionalidad, entonces estoy cayendo en una falacia, porque yo voy a tener que jugar con el etos y con el logos, o sea, con las cuestiones racionales para construir mi argumento, y el patos en realidad está más utilizado eh, por los que no eran filósofos, ¿no? Eh, porque los filósofos buscaban la lógica y lo que racionalmente podían, digamos, demostrar. Entonces, la falacia primera a la que se llega es todas eran menores, no, todas, o sea, en buena medida las generalizaciones son muy riesgosas porque bastaría, como les digo a mis alumnos, uno solo que no se cumpla y ya se jodió. O sea, ya no se cumple, tu argumento se tumba con uno solo. Todas eran menores, no, Carla, no.
Todas eran menores, no, Guadalupe no. Todas eran menores, no, Holguín no. Entonces no todas llegaron menores, no todas eran menores y no todas eran niñas. De hecho, niñas, yo creo que ninguna, pero suponiendo que así fuera, probablemente, Karina Yapor y esta Tamara Zúñiga, ¿no? Pero creo que estaban entrando en la pubertad. Eso me parece a mí. Por las edades 12, 13, estaban entrando en la pubertad. No eran ya niñas en estricto sentido. Pero bueno, todas eran niñas con una que no lo sea, ya bailaste. Todas eran menores con una que no lo sea, ya bailaste. Falaz, falaz, por eso se dice falaz, mentira. Es falsear una verdad. Llamar chicas constantemente a mujeres arriba de 40 años. Ay, porque las chicas tienen 40 años mínimo por muy chicas que estén, entonces ya no están tan chicas. Ya saben lo que hacen. No lo sabían entonces, pero lo saben hoy. Fueron muchas denuncias, no fueron muchas denuncias, hasta donde sabemos creo que son 4. La de Karina Yapor, que sí fructificó. La de Tamara Zúñiga, que no fructificó en Chile porque no tenían jurisprudencia para eso, digo, porque no tenían, vamos, no tenían jurisdicción, disculpa, no jurisprudencia, eso es cuando ya varias veces se dice y ya se queda. No tenían jurisdicción, es decir, las cosas no ocurrieron en Chile. La que puso Aline para vender su libro y darle publicidad, junto con Guadalupe Carrasco, que le hizo el paro, pero que no le dieron continuidad y no llegó a nada porque no le dieron continuidad. Y más adelante hubo una, pero fue de Marlene Calderón y fue laboral y no cuajó porque quien le tendría que pagar era Conexiones Americanas, que en ese momento pues le pertenecería a Carla de la Cuesta, supongo, ¿no? Que ella misma dijo que se la dejaron porque se querían zafar, que en plural suena a déjale tiro a estos, pero nada más era Sergio. Sergio se quería lavar las manos y se la dejó a ella, ¿sale? Y eso sí se lo creo, o sea, sí creo que dice lo que estaba era limpiando, pues sí, y eso sí lo creo, y lo hizo en todas, o sea, fue repartiendo y repartiendo para él lavarse las manos como Pilatos y decir yo aquí nada, y además para embarrar a todo el mundo. Por eso digo que tendríamos que estar hablando de ese desvergonzado. Hubo un solo juez responsable del caso y la falta de cédula hace inviables las acciones del último. No. Hubieron 3 jueces y el primero fue Talamante Sabe. Y después, con la papa caliente, ya no hallaba qué hacer y pasó de uno a otro y patearon la papa todo el mundo porque nadie la quería hasta que volvió a regresar ese mismo juzgado 4. Si no me equivoco, era el 4. O sea, pero ahí empezó. ¿Por qué los demás no querían la papa caliente? Porque habías aceptado un caso para el que no tenías jurisdicción, para empezar. Y porque además había un desvanecimiento de pruebas que si aplicaba para Katia, debió aplicar para todas en ese mismo momento, pero no lo quisiste aceptar. Entonces, allí hubo gato encerrado, cosas no muy claras y la gente le sacaba el parche. Hasta que lo llegaron a este otro que dijo, ya estuvo, yo lo saco porque lo saco y lo sacó, punto. Pero si no lo quisiéramos validar a él, ellos siguieron lo que a su conveniencia, o sea, procedía y dijeron, no, espérame, me inconformo, ¿no? Y hubo otro juzgado más arriba que dijo, Sanseaca, es así, no hay pruebas que demuestren que Gloria y Mari o Marlene estuvieron en ese argüende, se acabó. Acabaste con todas tus oportunidades, game over, ¿no? Entonces, prueba no superada, se acabó. Eso sí es lo real. ¿Hubo injusticia para las víctimas por corrupción? No, por corrupción muy rara, un caso para el que no tenía jurisdicción Chihuahua, se agarra de una ley de allá de solo Dios dónde y resulta que mete con calzador que sí la puede tener. Y después, por corrupción, le acepta el desvanecimiento de pruebas a una, pero no se la acepta a Marlene. Si la aceptabas a una, por lo menos tendrías que haberse la aceptado a la otra. Entonces, eso estuvo muy raro. Raro de verdad, allí sí hubo corrupción y también seguramente hubo corrupción para, en el caso de Andrade, estar en determinadas condiciones o poder llevar un grupo de música, en fin, o sea, otras cosas, pero que por corrupción hayan quedado fuera, no, nuestras leyes son así de jodidas. ¿O por qué tú crees
que la gente se viene de otros países a hacer tráfico infantil aquí y a hacer videitos de niños aquí. Es porque nuestras leyes son bien laxas con ese mugrero, por eso. O sea, lo que dijo Sabina es cierto. Si no estamos de acuerdo, peleemos por otras leyes que les den más condena, pero no iba a pasar más años. Con las leyes que le dieron lo que se podía dar. ¿Sí? Y si hubieran ido todas en conjunto, eso, revisen la ley. O sea, en realidad, la cuestión es que nuestras leyes son muy blandas con el abuso infantil. Am, los padres, no, hubo una tonelada de pruebas, no, tan no la hay, que por eso siguen allá haciendo la de jamón en California, porque no las hay. Porque algo que se le tiene que conceder al tipo para mal es que, pues, o porque tenía a su hermano jurisconsulto o por lo que tú gustes, pero el tipo sabía de derecho lo suficiente para ocuparse, porque allí sí hay premeditación y desgraciadez, que no estaba en ellas. O sea, ¿por qué insistimos en cosas que no? Eh, Yo no concibo a Gloria como una intelectual ni al día de hoy, ¿sale? La concibo como una compositora. No es intelectual, pero no consigo a ninguna de ellas como intelectual, dejémoslo claro, ni a Karina Yapor por más porras que le echen, ¿sale? O sea, es una mujer lista, si tú quieres es elocuente, le sale bien el verbo, pero de allí a que sea un intelectual hay una enorme distancia, no, no lo es. Entonces, no creo que ninguna tuviera, eh, ah, sorry por los perros de mis vecinos, no creo que ninguna tuviera conocimientos de leyes. Entonces, no es que Gloria planeó, ay, sí, Sergio, por favor, llévatelas a Morelos y a Guerrero y a todos los estados en los que sí se pueden hacer las cosas sin que tú estés cometiendo un delito. Pues no, no creo que Gloria al día de hoy sepa qué lugares sí, qué lugares no, porque no es algo que le apure saber. No creo que si le preguntas ¿qué te gusta? El 70% de la población de México le preguntamos, oye, ¿dónde el estupro solo es concebido pasados los 14 años y dónde después de 15? Pues no, no creo que sepan. El que sí sabía era Sergio, y ahí es donde está la premeditación y ahí es donde está el delito, porque él sí lo sabía, porque él lo premeditó, porque él dijo, en estos lugares las cosas pasaron. Yo no estoy negando que las hice, lo que digo es que no las hice aquí, lo cual era verdad. Eso, si la ley la has llevado fríamente, lo deja fuera. Está defendiendo al depredador. No, no lo defiendo, te digo lo que es la ley. Y que si la ley se hubiera plegado así, tal cual, se hubiera quedado fuera. Que si la ley se le aplica aquí al Mayo Zambada, tal vez no sale responsable de lo que lo hacen responsable, tal vez y nada más acabaría con un enriquecimiento inexplicable o con cosas porque así está de pronto la ley. Ahora, cuando tú tuerces poquito la ley, pues todo se puede, ¿no? Pero, y te digo más, probablemente, si su hermano no hubiera hecho campaña contra el que quedó en Chihuahua, dentro del PRI, porque los dos eran priistas, si no hubiera hecho campaña contra él, quién sabe, o si hubiera ganado el gallo de su hermano, quién sabe, y hubieran hecho magia y el señor sería un mártir, porque hasta con esas pudiera llegar a ser, estoy defendiendo, no, no, te estoy diciendo que de pronto la ley, escrita como está, te permite muchas cosas, porque toda la ley se escribe con ciertos huequitos ahí en el camino que le permitan a la gente que sabe de ellas hacer cosas truculentas. O sea, siempre hay letras chiquitas que puedes aprovechar para interpretar. Así que no, no hubo toneladas de pruebas. De haber habido toneladas de pruebas, pues no hubieran tenido tanta bronca. Los padres no tienen responsabilidad alguna. Yo lo siento, sí, sí tienen responsabilidad. Incluida la mamá de Gloria, incluida la mamá de Gloria. Incluida la mamá de Raquel, incluida la mamá de Raquel. La de Yapor, la de todas tienen responsabilidad. Mamá y papá. Porque parecía que los papás se borran. Y en él había dos allí. Así vivieran con ellas o no vivieran con ellas. Cuando tú tienes un hijo, es tu responsabilidad forever. ¿Sí? Entonces,
Todos tenían responsabilidad. ¿Deberían ser juzgados por eso? Pues yo pienso que no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época en que, por ejemplo, la mamá de Aline y Mari hoy son muy criticadas, que permitieron que se casaran. Muchas mamás permitían eso en esa época. ¿Por qué? Porque si tu hija se te va a pelar de la casa y va a quedar mal con la sociedad y el qué dirán, cásala. Mejor un buen matrimonio a que termine mal. No sabe uno si el matrimonio va a terminar peor, pero la gente pensaba así. Tontamente dirías tú hoy, pero así pensaba una generalidad. Hoy la gente se hace de las, ay, no es cierto, yo no lo hubiera permitido, no. Yo en mi colonia, en Querétaro, vi a muchas mamás casar a sus hijas con el novio que las embarazó, aunque el tipo fuera un mugrero, sin pensar en si a sus hijas de verdad les convenía ese chavo, nada más porque de que salga embarazada que yo la case, que la case. Y aparte, porque había otras cosas sociales que los papás veían, nada más para que te hagas una idea. Todavía hace 30 años, aquí en Jalisco, había una escuela, ¿sí? Que el Colegio Miguel Ángel, que no aceptaba hijos de divorciadas ni de madres solteras. Padres divorciados y madres solteras o padres solteros no podían inscribir a sus hijos en esa escuela. Nada más para que te hagas una idea. Es decir, sí había una condena social muy fuerte. Luego, entonces, determinar, hicieron muy mal. No, o sea, los papás, creo yo, hacen lo que pueden con lo que tienen y creen que lo hacen bien. ¿Por qué no te están presentando papás que maltrataban a sus hijas, que las golpearan, que las abandonaron? Que no, no, no. Te están presentando papás que viendo a sus hijas tan empecinadas o les faltó carácter o dijeron, hijo, pues está bueno, das tan mal en la escuela, das tanta condenada lata que te voy a dejar seguir tu sueño. Ándale, vete a seguir tu sueño. Y aparte este tipo me la pinta tan bien y se vende tan bien como el padrecito este nefasto de los legionarios de Cristo, se vende tan bien conmigo, me las cuenta tan perfectas y es bien rollero que yo sí le creo, te voy a dejar a mi hija, ¿sale? Entonces, no, yo tampoco me pondría a juzgarlos, o sea, creo que los debemos juzgar, no, que tienen responsabilidad, sin duda, el que tiene un hijo tiene una responsabilidad muy grande, o sea, ser papá no es para todos, yo por eso, mira, ¿para qué? Eso es complicado, complicadísimo. No, con los hijastros que tuve, ya yo voy a mi cruz, y todavía no estoy segura si la regué y les he dicho, el día que te des cuenta que afecté tu vida tratando de hacerte el bien, ven y dímelo, desahógate, pero busca cambiarlo en tu vida, ve a terapia y trata de ajustarlo, porque los papás hacemos lo que creemos que es mejor, pero nada nos va a librar de regarla. De hecho, cuando sale alguna niña embarazada en el salón, le digo, ¿y lo querías? Sí. Bueno, pues, ¿qué te digo? Felicidades porque lo querías. Bueno, pues no lo quería, pero ahora sí ya lo quiero. Pues felicidades, quiérelo mucho. Pero ten clara esta cosa. Uno, lo más seguro es que la vas a regar, ¿sale? Y dos, lo único que le puedes asegurar a ese hijo es que lo quieres. Porque no puedes asegurarle que va a ser feliz, ni que va a terminar una carrera, ni que nadie lo va a lastimar, ni que... No. Como dijo Martin Heidegger, el filósofo, una vez que somos eyectados al mundo, eh, no hay más fin que vivir. Y como dijera el otro, Jean-Paul Sartre, otro existencialista, dice, nosotros llegamos al mundo como llega la piedra, como llega la planta, o sea, estamos aquí. No tenemos más objetivo que haber venido y una vez que estamos aquí es nuestra bronca cómo resolvemos, ¿no? Una frase de él que me gusta es, un hombre o una mujer es lo que hace de sí con lo que hicieron de él o de ella. Es decir, puedes echarle la culpa a tu papá de muchas cosas que hicieron mal, pero llega un momento en que, amiga, date cuenta, ya creciste, deja de echarle la culpa a tus papás y ponte a resolver tu vida, porque pues ellos hicieron lo que pudieron, la regaron, bueno, pues tú trata de construir otra cosa, ¿no? Entonces, los papás tenían una responsabilidad, claro, desde el momento que tienes un hijo tienes una responsabilidad, desde el momento en que te metes, como yo, en la formación de otro, pues tienes una responsabilidad. Sale de ahí a esa responsabilidad debería ser juzgada en los jueces, pues yo no estaría muy segura, ¿no? Algunas de ellas, según la ley, sí, porque tus deberes de pues, manutención y de protección y demás no pueden ser
vamos, pasados a otra persona, o al menos no en ese tiempo. La televisora les hizo un favor, esa es otra falacia. No, 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 la televisora no les hizo ningún favor, la televisora se hizo un favor y juntó mucha feria con ese favor. O sea, no les hizo ningún favor, ni Pati Chapoy buscaba hacerles un favor, ni mucho menos. Ella se desquitó de un fulano al que le conocía las mañas y tan se las conocía que no tuvo más que jalar del hilo que ya sabía que existía. ¿Por qué? Porque escándalos de eso ya había en el 84. Entonces, ella no puede llamarse a la sorpresa, menos porque era una profesional de la comunicación y también trabajaba con Raúl Velasco. Raúl Velasco tampoco debía ser llamado a la sorpresa, ninguno de ellos. Ahora, ella decidió cobrársela y la otra vez hizo una buena apreciación la doctora Ana, que es que probablemente era una buena forma de posicionar el canal, ir sacando la basura de todos, claro, siempre y cuando Gloria y Mari aceptaran el papel de heroínas, ¿no? Entonces no les hizo ningún favor. ¿Aline es una heroína que actuó por conciencia? No, no creo. Ella por conciencia, hubiera ido a tocar a las puertas de los papás. Créeme, tu hija lo está pasando muy mal, pasa esto, 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 estás, mira, déjate muestro las marcas, que no le veo a ninguna, de lo que les hicieron, ¿no? De mira cómo aquí me dio y hasta me alcanzó a pegar, no. Pero puede que haya sido. El chiste es que no fue a tocar puertas y decirle, oiga, fíjese que su hija está pasando por esto. Y oiga, doña Gloria, mire, su hija le pasa esto, esto, esto y más acá. No, no pasó eso. Entonces, no, yo creo que de haber actuado por conciencia, lo hace con discreción. Eh, pero tampoco la culpo si no hizo nada por conciencia, porque ahí estaban al sobrevive cada quien, ¿no? Ahora, ese libro le consiguió quedar bien con Azteca y que Azteca le extendiera un contrato que se extiende hasta el día de hoy, por lo visto, pues sí. ¿Está mal que ella haya actuado para sí misma? No. ¿Por qué? De ahí a que me la quieras convertir en heroína, no, bueno, pues hay una enorme distancia, ¿no? O sea, yo no creo que ninguna, ni Gloria, ni Mari, ni perdón, Raquel, ni Karina Yapor, nadie era heroína. Como más Tamara para su hermana. El resto, no. Y tenían la obligación de ser heroínas, no, no tendrían por qué serlo. Una que luego sale con los de ese podcast decía, no, es que en aquel entonces no, pero Gloria debería hoy. ¿Por qué? ¿Por qué debería ella abanderar a una causa feminista o de víctimas o de, ¿por qué? A eso no está obligado nadie. Entonces, Aline no estaba obligada a ser salvadora de nadie. Entonces, ¿actuó conforme a sus intereses? Sí. ¿Y eso está mal? No. Pero de ahí actuó por conciencia, bajamos de 3 rayas, ¿no? Vamos a dejar de inventarnos heroínas de donde no los hay. Son mujeres, todas con claroscuros, que en su momento fueron chavitas, sí, y tomaron decisiones inadecuadas y muy riesgosas a edades muy tempranas, la mayoría. Yapor era una niña, pero a la vez una mujer valiente, que enfrentó a sus captores. ¿Captores del qué? Si iba a su casa. No estaba capturada. Ahora, si se refieren a captada, ¿a quién? ¿A Aline? ¿O a Katia? ¿O a no sé quién la invitó? Pero sí sé que no necesariamente fue Gloria. Y también es verdad que no es que la invitaron, es que su mamá las buscó. O sea, su mamá buscó esa oportunidad. Entonces, si es valiente o no lo es, yo no lo sé. Lo que sí sé es que valiente fue Tamara porque se fue. Las otras deben ser valientes para muchas cosas, pero no para salirse, y no fue el caso de Karina Yapor. Valiente se aferra y dice, de aquí en España yo no salgo sin mi hijo. Entonces no me vengas con que fue una mujer valiente. Aparte, ¿por qué le exiges esa valentía? Era un adolescente. No tendría por qué ser más o menos valiente de lo que yo me creo capaz, porque yo no sé si yo me impondría y diría, si mi hijo no me voy, no lo sé.
Y tampoco sé, si diría: "No, a esta no le pego, primero pégame a mí", no lo sé, porque soy bien cobarde para el dolor. Entonces, no las voy a juzgar porque yo no sé, o sea, no las juzgo, pero no me las vengas a presentar como lo que no son. O sea, no te inventes heroínas de telenovela y de película de Hollywood, porque no es así. Si su mamá no se ha visto en problemas, no levanta la denuncia quizá, y si la denuncia no la levantan sus padres, ella no la habría levantado quizá. Y si sus papás no se aferran, ella igual y se regresa, porque ya había hablado con los medios, o sea, no digamos disparates por andar de queda bien. Los youtubers que se suman a la causa de las chicas, actúan guiados por su conciencia, no por Dios, actúan guiados por el billete, actúan guiados porque esto está dejando muchos likes y deja más likes si te vas del otro lado, porque el señor que mueve el otro lado y la señora que mueve el otro lado, o sea, Rosy Orozco y Don Electra tienen mucho más billete del que Gloria está dispuesta a poner más allá de sus abogados. Y eso es muy evidente. Los fans de Gloria son los mismos, son las vistas que vas a tener y los otros van a tener un friego porque así es el show, porque así tienen la lana para ponerlos. Entonces, no se trata de conciencias, se trata de intereses, como todo lo que siempre digo. Uno, 2, 3. En esta vida lo que existen son intereses, no buenos y malos, intereses. Hay quienes están interesados en posicionar su canal, hay quienes están interesados en monetizar, hay quienes están interesados en defender a su artista y estamos los que nos interesa que por caridad de Dios dejemos de hacer de este nuevo medio que tenemos de comunicación un circo de la sociedad del espectáculo que viva de la hiperrealidad que menciona Baudrillard, que es ya no sé qué es real, sino lo que es hiperreal, y solo lo hiperreal lo siento real. Es decir, que unas mujeres que siendo chicas pasaron por cosas muy duras, merced a una decisión poco afortunada, las convierta yo en heroínas, salvadoras y supermujeres. Son mujeres con claroscuros que en su momento fueron adolescentes y jovencitas, con la muy, 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 muy mala fortuna de encontrarse con un desvergonzado y delincuente como Sergio. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Nos vemos. Soy Margarita Alfaro. Hasta la otra.